Tal como les decía al principio, hoy cuento con la verdadera dicha de tener a mi querido amigo Jaime Jorge. Jaime Jorge es un joven médico dominicano, ginecobstetra, endocrinólogo, que con él yo voy a conversar muchísimas cosas. Y voy a comenzar por preguntarte, Jorge, ¿cómo tú ves la medicina dominicana, el sistema de salud dominicano? No tanto en términos de la medicina privada, que sé que tú ejerces, Exacto. pero también la medicina en sentido general, el sistema de salud. O sea, ¿qué podemos nosotros los dominicanos esperar de lo que está ocurriendo? Bien. Bueno, gracias primeramente por la invitación, la oportunidad de estar aquí con ustedes, con todos estos jóvenes aquí, con ustedes, con todo el mundo. Y entrando de lleno ya en la pregunta, pues sí, evidentemente yo creo que a la medicina dominicana, si bien es cierto que se ha progresado un poco en algunas áreas de tecnología que antes no estaban aquí disponibles para algunos tratamientos como enfermedades de cáncer, oncológicas, ya hay muchas cosas acá que no es necesario tener que trasladarse fuera. Sin embargo, todavía nos queda mucho en lo que es la mano de obra, lo que es el manejo al paciente en los diferentes hospitales públicos, todavía hay grandes limitaciones. Aquí todavía hay hospitales donde no hay salas de cirugía suficientes, donde no hay instrumental quirúrgico suficiente, donde no se cumplen los protocolos y criterios de las comisiones internacionales de hospitales para poder realizar procedimientos. Es que todavía queda mucho trabajo. Hay muchos hospitales trabajando actualmente en eso localmente, pero todavía nos queda mucho camino. Y bueno, esa es una de las cosas que, ¿por qué no en el 2019? Esperamos sin duda alguna que mejore para evidentemente mejorar la calidad de la salud a nivel del país. Se me ocurre reflexionar acerca de que uno piensa que cuando se trata de legislar en una línea es porque se ha llegado a la conclusión que eso es un gran problema. Exacto. Entonces, a veces, y me estoy refiriendo al caso del Código Penal, que tenemos 14 años discutiendo, que no hay duda que necesitamos un Código Penal actualizado, sí, que contemple cosas que hace 14 años, no 14 años que estamos discutiendo, pero nuestro Código Penal es un código del 1800 algo. Claro. Exacto, que posiblemente ha tenido alguna reforma, pero realmente no nada como para estar acorde con este tiempo. Pero, por ejemplo, ¿de qué mueren las mujeres dominicanas? Bien, sin duda alguna, para la mayoría de los que están aquí seguramente han escuchado que la mortalidad materna es una realidad en nuestro país. Y es alta. Posiblemente, claro, posiblemente por esas limitaciones de salud en lugares públicos, problemas con el seguimiento, pero las causas de mortalidad materna han estado registradas por el Ministerio de Salud Pública por varios años y de hecho son de fácil acceso porque es gratis. El ministerio las sube a su página web y te permite ver los reportes por año. Y sin duda alguna las causas ellos las dividen en causas obstétricas directas, o sea, causas del embarazo directo, que son las que están asociadas a las muertes. Por ejemplo, en primer lugar, el trastorno hipertensivo del embarazo, es decir, la presión alta durante el embarazo. Ha sido un problema, ha sido una barrera, todavía sigue siendo un gran inconveniente aquí, por varias razones que podríamos hacer un programa entero solamente de detallar por qué todavía no hemos podido vencerlo. En segundo lugar, las hemorragias, los sangrados. A veces puede pasar una paciente que llega muy tarde o que no hay el medicamento para ponerle luego del parto y puede pasar una hemorragia o se queda en su casa, pero las hemorragias del parto también. Y también las infecciones. Las infecciones son un gran inconveniente y independientemente de que la intervención haya sido una cesárea y la infección sea de la pared abdominal, o sea una infección luego de un parto en el útero o en la matriz. O sea que por años estas tres son las causas principales que se han asociado a mortalidad materna con más de la mitad de los casos que hemos tenido. Las otras ya están por debajo de un 5 y 6%, la mayoría, que son enfermedades maternas, enfermedades de la tiroides descontrolada, diabetes, incluso hasta los abortos ahí están estipulados, abortos que se complicaron. Por lo tanto, son causas realmente que no representan la mayoría estadística. Están ahí, pero no representan la mayoría estadística. Pero, por ejemplo, esas tres causas fundamentales que tú mencionas, sí, están asociadas a embarazo, no necesariamente a abortos. No. Entonces, cuando te tratan de atar
el tema de las muertes maternas y la necesidad de aborto por muertes maternas, uno quisiera entender desde nuestra óptica no médica qué tiene una cosa que ver con la otra, porque tú me estás hablando de tres causas que suelen ocurrir y que son complicaciones, pero son complicaciones del embarazo, no necesariamente del aborto. Exacto. Lo que pasa es que el significado de la palabra aborto se ha modificado. El significado que se le da en los medios, incluso muchos de los legisladores, no es el significado científico. Nosotros conocemos como aborto a la finalización de un embarazo por debajo de 20 semanas o con un peso menor de 500 gramos. Los trastornos de la presión, o sea, la presión elevada en el embarazo, solo ocurre después de las 20 semanas. Por lo tanto, el aborto y la presión no se encuentran en ese contexto de preeclampsia, no se van a encontrar. Lo mismo con las hemorragias del posparto, estamos hablando de hemorragias del segundo y tercer trimestre, le acabo de decir que es al inicio del embarazo. Evidentemente, el término que se ha utilizado con aborto es la terminación y es el término que se está utilizando desde los años 70 en Estados Unidos, desde que aprobaron el aborto. Se utiliza el término aborto para el embarazo completo. Sí, porque estamos hablando de que en Estados Unidos existe el aborto tardío. Desde enero del año 1973, el aborto está libre, no por causales, por cualquier razón. Sí, por y deseo. ellos llaman al aborto, incluso ya faltando 8 o 9 meses del aborto, lo conceptualizan como aborto, lo que no está estipulado en ningún texto médico, a pesar de que han querido agregarle aborto tardío, pero el aborto tardío también está definido entre las 12 y 20 semanas. O sea que ni siquiera hay un concepto que abarque ese término. Ellos realmente han modificado el término. Si uno se pone a investigar de grandes personas que persiguieron el aborto por muchos años y que después cambiaron su posición, se dieron cuenta que muchos de ellos estaban aumentando, modificando informaciones para lograr convencer a una meta que ellos tenían, que era la aprobación del aborto. O sea que el concepto de aborto está trastornado, porque el concepto de aborto viene de la mano de las personas querer cambiarle el significado al concepto de vida. Exacto. Y eso es muy peligroso. Y de valor de la vida. Exactamente, porque se vuelve algo moral. ¿Cuándo inicia la vida? Muchos de ellos, cuando alguien que es pro vida, de una vez lo señalan y te dicen, tú no estás teniendo sentido, tú no tienes sentido común, tú lo que estás persiguiendo es una creencia religiosa. Pero tus argumentos, si tú crees que yo no estoy siendo concreto con lo que estoy diciendo, tus argumentos deben ir dirigidos a decirme, si no es así, pruébame que la vida no empieza en otro momento. Y si es así, entonces, esas razones que tú buscas para justificar la muerte de una persona son moralmente correctas. ¿Es moralmente correcto matar a una persona que está enferma? ¿Es moralmente correcto matar a una persona porque su papá cometió algún crimen? ¿Es moralmente correcto no darle una oportunidad a alguien de poder salvarse en caso de una enfermedad, como la enfermedad materna? ¿Dónde está la verdad, moralidad? Esos son los cambios que se han hecho. Cambiamos el concepto de aborto, cambiamos el concepto de vida. Pero el concepto de la vida no es un concepto que nosotros lo encontramos del aire, ni inclusive en las escrituras. Lo encontramos ¿dónde? En los libros de medicina y en los libros de ciencia. El concepto de la vida es que hay una conjunción en que las células todas se programan para trabajar con un fin en común. Y todo eso está probado que inicia según los libros de embriología en el momento de la concepción. Para tú poder justificar el aborto, tienes primero que justificar que matar a una persona es correcto. Modificar el significado de aborto, modificar el significado de la vida, son herramientas muy utilizadas. Entonces, cuando nosotros oímos hablar del concepto de aborto terapéutico, que nos quieren decir de manera sencilla, el aborto terapéutico es el aborto que se realiza porque está en peligro la vida de la madre. Entonces, si nosotros analizaríamos cuáles son las enfermedades propias de una mujer que ponen en peligro su vida y cuáles se generan precisamente en esas 12 semanas, que es lo que la despenalización propone, porque esa es otra. Pudiera ser, yo no lo discuto, que surja alguna enfermedad que ponga en peligro la vida de los dos, la vida de los dos,
pero estamos hablando de un tiempo determinado que es las 12 semanas. Por ejemplo, aquí cuando se generó este caso terrible de la muerte del crimen de esta jovencita, se decía, hay quien quiso incluso envolver dentro de ese crimen que el asunto del aborto, y decíamos, no, pero es que esto es el caso de un infanticidio, porque esa muchacha estaba embarazada de 5 meses, o sea, que tal como tú dices, no pudiéramos estar hablando de aborto. Ahí no se cometió un aborto, ahí se cometió un crimen. Sin embargo, fíjate cómo, como tú dices, te tergiversan la verdad para tratar de que uno se vuelva sensible a decir, oye, pero quizás eso fue lo que pudo haber impedido esa muerte. Óyeme, ¿cómo una muerte se impide con una muerte? Entonces, desde el punto de vista médico, ¿es cierto que existe el aborto terapéutico? Yo siempre respondo a esa pregunta, y a veces muchas personas que no están de acuerdo con mi parte me miran como con incredulidad. O sea que vamos a aprovechar para ponerlo. La realidad es que no existe. No existe el aborto terapéutico, eso no está descrito. A nosotros en las escuelas de ginecobstetricia no nos muestran eso, los libros de ginecobstetricia no hablan de eso. ¿Qué si nosotros tenemos protocolos? Yo sé que las personas, cuando nosotros hablamos de que hay protocolos médicos, de una vez ponen cara y dicen, no, pero eso no se lleva. Perdón, existen protocolos médicos. Y yo les puedo dar una explicación de 2 pacientes con la misma enfermedad. Y ustedes van a ver cómo el protocolo cambia. Vamos a imaginarnos que llegó una joven con 24 semanas a una emergencia. Ya tiene unos 5 o 6 meses. Y llega con mucho dolor de cabeza. Cuando llega, le encontramos la presión elevada, está hinchada, le hacemos las pruebas del lugar y diagnosticamos que tiene una preeclampsia severa, tiene la presión muy alta, está en riesgo hasta de convulsionar. Tenemos que actuar. 2 caminos. Número 1, el camino del protocolo. Vamos a ponerle un esquema rápido para inducir madurez pulmonar y vamos a hacerle, a la mamá se le inyecta y vamos a hacerle una cesárea de emergencia. El bebé le toca batallar por su vida y a la mamá también. ¿Cuál es la cara del aborto? Pasar a la mujer a cirugía, sedarla, dilatarle el cérvix y con una pinza sacar por pedazos al bebé. Y botarlo en una basura. ¿Tuvo oportunidad el bebé de salvarse? No. ¿En el otro tuvo la oportunidad? Sí. Nosotros no dejamos morir a los pacientes. Si hay que hacer una cesárea de emergencia, la hacemos. Creemos que la tecnología en pediatría y el batallar ahí puede lograrlo, lo hemos visto lograrlo. Lo que no es justo es que yo vaya a matar al bebé. Eso no es justo. En primera instancia. Eso no es justo. Y eso no está bien. Y eso es el aborto terapéutico. Un disfraz para un asesinato de un ser indefenso. Sí, pues fíjate, tú me estás planteando cuando la intención es darle al bebé, la intención es darle al bebé la oportunidad de salvarse, yo utilizar la tecnología que me permita el país, la tecnología que me permite el país y el lugar donde él nació. Por supuesto. Exacto, pero a esa mamá yo le estoy haciendo una cesárea y como tú dices, de una manera tranquila. En el otro caso, yo estoy de inmediato tomando como decisión que la solución de ella es matar al bebé para intentar que como quiera ella sigue con el problema. Exacto. O sea, estoy restándole la oportunidad a uno de ellos. ¿Por qué no le doy el chance también al bebé? Que tienen pronósticos reservados. Claro. Sí, pero tiene una oportunidad. No es lo mismo que yo matarte. No es lo mismo. No es lo mismo que uno sacar un arma y dispararle ahí. No es lo mismo. Vamos a continuar en el próximo segmento con otro caso. Está bien. Jaime, otra de las causales es la causal por motivo de violación. A mí se me ocurre preguntarte primero, ¿realmente hay posibilidad científica, médica, de una mujer embarazarse con una sola violación? O sea, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, yo en mi práctica, yo trabajo en el área de endocrinología reproductiva. Yo trabajo con parejas que tienen dificultad para embarazarse. Y las estadísticas actuales de que una pareja en una relación sexual consensuada,
quedar embarazado es menos de 8%. O sea, una pareja queriendo tener un embarazo y queriendo tener relación sexual, la probabilidad es mínima de quedar embarazado. Embarazarse para los seres humanos es difícil. Es difícil. Sumemos, y eso es calculando días fértiles, sumemos a eso la condición del crimen de la violación, donde hay varios factores estresantes. ¿Podrá el hombre eyacular? ¿Cómo habrá? Si habrá o no penetración, el grado de estrés de la joven, las alteraciones hormonales, ¿habrá ovulado o no ovulado? Ese tipo de cosas, pues sin duda alguna, todas se han explicado que pudieran disminuir, consiguientemente, la probabilidad aún más de un 8%, volviéndolo a mínimo. Decir que es imposible es mentira, porque hemos conocido. Claro. Si es posible, la probabilidad de que ocurra, muy bajita. Y una forma de nosotros podernos dar cuenta de eso es que si miras estadísticas de Estados Unidos, donde tenemos más de 30 años con el aborto libre en todas, y en España o en Uruguay, que tiene poco tiempo, te fijas que las tasas de abortos o de abortos inducidos por violación están por debajo del 1% en todos los lugares, donde está libre. O sea, la minoría, es el que está más bajito. Eso te da a ti a entender, pues sin duda alguna, que el problema no se presenta tanto como uno quisiera creer. La realidad es que no es un problema, no es una emergencia. Puede ocurrir, pero no es una emergencia. Las pacientes o las mujeres no quedan embarazadas. Y de hecho, las embarazadas por violación son realmente incestos. O sea, son violaciones continuas. Sí. Exacto, violaciones continuas. No es la típica violación que te quieren vender de un maleante que la violó y quedó embarazada. Es así. Es una situación, esta causal no es muy científica. Yo siempre he dicho, es una causal moral, es una causal social, porque es una causal que habla de eso mismo que usted refiere. Muchas veces en los hospitales nos llegan pacientes y nos dicen, se tienen que quedar internas. Y a veces recuerdo que nos decían, no podemos quedar internas, porque el hombre con el que yo vivo está solo en la casa con mi hija mayor, y ya mi hija mayor me ha dicho que ella le ha pasado la mano. ¿Qué hace esa mujer con ese hombre? ¿Cómo ella expone a su hija a una violación cuando yo ha habido amenaza? Estas son situaciones de diario vivir. Sí. Y cuando una mujer es atacada y va a que la ayuden, le dan un papel a ella con una orden de alejamiento para que ella vaya y se lo entregue al atacador. ¿Por qué no nos enfocamos en eso? Porque la realidad de yo realizar un aborto producto de una violación es simplemente atacar al que no es culpable. Así es. ¿Merece la muerte ese niño porque su papá fue un violador? Él ni presente estuvo ahí. O después de que le hagan ese aborto a esa joven, le darán una palmadita en la espalda, ya está sana, ya está feliz. ¿Está desviolada ella? No. ¿Sigue con su trauma? Sí, ahora peor porque mató a su hijo. ¿Procesaron al atacante? Tal vez no. Tal vez no. Tal vez siga la cadena de letalidad. Porque si es un violador, es un violador. Es una situación de valor de vida y de moralidad. Si yo cojo a una persona que me dice, yo estoy a favor del aborto en violaciones, y yo le traigo aquí a un niño de 2 años, y le digo, míralo ahí ese niño. Ese niño es hijo de un violador. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Tú lo vas a matar? No lo voy a matar. ¿Por qué? No, porque no es lo mismo, él es un ser humano. Y el no nacido no es un ser humano. Bueno, mira, cuando yo pienso en violación, yo pienso en Rayita, no digo el nombre. En un caso que aquí se discutió mucho y que ocurrió, era una violación continua en los 3 brazos. Un chofer de confianza de todo el barrio, cuando la mamá de esa niña salía, él la violaba. La habría violado miles de veces. Y como ocurre siempre, la amenaza de te mato tu mamá, te mato tus hermanos, siempre es lo mismo. Hasta que la niña, que tenía 12 años en ese momento, se sale embarazada, comienza a tener síntomas, a sentirse mal, la mamá la lleva al médico, embarazada con 5 meses, porque tenía 12 años. Comenzaron en los programas de radio, sobre todo, donde están reunidas todos los feministas y todas las feministas, a decir
que tenían que hacerle un aborto porque esa niña de 12 años no podía tener ese bebé. Pues mira, se le acercó gente de la Iglesia Católica, específicamente el padre Manuel, a la abuela, o sea, digamos a la mamá de la niña violada, y le ofreció ayuda, en el sentido, si ustedes quieren tenerla, nosotros la apoyamos. Realmente la gente humilde es menos dada a querer abortar. Ellos no tenían intención de abortar, pero estaban recibiendo toda la presión de las feministas, que esa niña se iba a morir. Imagínate que a una mamá que le digan, tu niña se va a morir con ese embarazo. Claro, es una presión, por supuesto. Pero decidieron tenerla. Si no te hacen eso, te vas a morir. Te vas a morir. Decidieron tenerla. La bebé nació un 8 de diciembre, en estos días acaba de cumplir 8 años. Es una niña, como yo digo, tan feliz como puede ser, una niña de padres dominicanos, que la mayoría de ellos son de hogares que más del 50% de los hogares dominicanos son de mujeres solamente. Exacto. Eso le ocurre. Y ahora ven, y si usted coge esa niña, ¿cuántos años tiene? Ahora mismo 8 años. Y si usted coge esa niña y la pone junto con otros 5 niños más de 8 años, y usted no sabe cuál es la que tiene, ¿usted la distingue? No. Porque es una niña. Es una niña. Igual, nosotros no podemos, en un mundo donde se vive intentando de pelear por la igualdad, eso es discriminación. Eso es discriminación. Yo no puedo discriminar a una persona por la manera en la que fue concebido. Él no tiene culpa de eso. Ahora, la respuesta es difícil. Sí, porque nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que esta joven sostenga un embarazo en una situación que ella no lo estaba esperando. Para eso, la promoción debe ser... Y una familia pobre. Exactamente. Al cual tú le estás introduciendo otro miembro más. Nosotros, precisamente, hay muchos lugares de centro de ayuda. Ustedes en la Iglesia Católica han hecho muchísimo. Se están instaurando lugares en Santiago, también se está planeando uno de aquel lado, de Santo Domingo Este, para lograr ayudar un centro de embarazos en crisis. Y sobre todo, tiene que haber políticas que apoyen a esa mujer que está pasando por esa situación y que luego dé respuesta. Y si tuviésemos un sistema organizado, bien organizado en el sector salud, en el sector educación, pues sencillamente, como tú dices, ese niño entrara a esos programas no como un niño estigmatizado. No. Este es el niño de violación, no fuera un niño como otro cualquiera. Porque esos casos que uno conoce en lo personal son situaciones personales, pero así no puede ser, porque tú o yo, ¿cuántos niños podemos tener la posibilidad de ayudar? 2, 3, yo no sé, quizá 1 o 2 o medio. Es una gran responsabilidad. Exacto, es una gran responsabilidad. Pero son casos los cuales a uno le llegan y forman parte de tu vida y Dios permite que eso ocurra, pero tienen que haber políticas que enfrenten eso, que no le den una solución rápida. Por ejemplo, nosotros tenemos el emblemático caso Esperancita, que es un caso que se ha querido manejar. Es más, en estos días, en medio de la Navidad, lo sacaron de nuevo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es como el cuco que le tienen a este país, cuando queremos hablar del tema haitiano, cuando queremos hablar de aborto, metemos ahí. Se dice que la madre de esa jovencita de 16 años, sometió el caso a la Corte Interamericana. Y es importante, fíjate, en estos días yo hablaba de la selección de los jueces del Tribunal Constitucional. Ahí una diputada, que ahora no recuerdo el nombre, le preguntó a una de las candidatas que qué ella opinaba en torno del Código Penal, y dice, porque mire, el caso de Esperancita, una niña de 11 años, primera mentira, no tenía 11 años, tenía 16, que estaba embarazada producto de una violación de un incesto, no estaba embarazada producto de un incesto. Esa jovencita de 16 años tenía una pareja adulta, o sea, mayor de edad. Era un joven también, pero adulto, mayor de edad. Por tanto, no era una violación, era una relación consensuada. Incluso ella vivía con ese jovencito en concubinato. Entonces, fíjate cómo a ese público que estaba ahí, yo lamenté mucho que esa candidata no conociera en detalle y no tenía por qué conocerlo. Muchas personas no conocen. No lo conocen. No lo conocen y empiezan. Y ese es un caso de leucemia. Eso es para mí algo muy interesante, un tipo de leucemia difícil, infrecuente y agresiva. ¿Dónde están las marchas para promover las investigaciones y las fundaciones para mejorar el tratamiento de leucemia en Santo Domingo? ¿Dónde están esas? Que salta la incidencia, ¿verdad? Porque no peleamos contra la enfermedad que la mató, no, sino con el bebé que murió también por consecuencia de una condición.
¿Por qué no? ¿Dónde están todos esos movimientos? De defensa de la mujer. Exactamente, a la hora de las investigaciones, que se necesita fundaciones para investigar y mejorar los tratamientos de los pacientes con leucemia aquí en República Dominicana, para evitar muertes como esa. Ella no murió por un embarazo, ella murió por una enfermedad neoplásica de la sangre, un cáncer en la sangre, que tenía mucha progresión al momento del diagnóstico. Y eso a mí me llama la atención, que en todos los casos el enfoque siempre está trastornado, una intención trastornada, una discriminación a una persona por su descendencia, y desviar la atención del problema real, un problema familiar, claro, un problema social, una enfermedad agresiva. ¿Por qué no dirigir la atención a eso? ¿Por qué no estuvieron ahí cuando estaban buscando las sangres paquetes de plaquetas y las plaquetas que son tan difíciles? ¿Dónde estaban? Simplemente pareciera casi como una utilización, como utilizar a una persona para conseguir una meta. Me da mucha pena, porque al final de todo fallece una mujer joven y fallece su bebé. Sí, claro, porque fíjate, no es que uno deje de reconocer que fue un caso muy doloroso. Esa jovencita era la única hija de su mamá, o sea, era la única hija de ella, pero realmente por parte de quienes apoyaron, hicieron todo lo que estaba a su alcance. Por supuesto. O sea, hicieron todo lo que estaba a su alcance, sí, y se cumplió con todo. Lo que pasa es que es muy fácil, luego que está hecho todo el esfuerzo, son casos emblemáticos. Y cambiar informaciones, como usted dijo, que 11 años, que violación, y todas esas cosas, exacto, decir cosas, sí, que no fíjate, son. Por ejemplo, con el caso que yo te mencionaba de la violación, sí, ese fue un caso que se trató de tomar emblemáticamente, un caso de una violación. Ese tuvo, como dicen, un final feliz. ¿Por qué? Porque la jovencita, la niña, salió bien de su parto, la bebé salió bien, entonces ahí quedó ya. Ese caso nunca jamás lo han tocado, pero tampoco nunca jamás se le han acercado a ellos, que sí continuamos primero tratamientos psicológicos a esa muchacha que había sido violada, y lo ha superado totalmente. Hoy es una joven lindísima de 20 años de edad que ha estudiado, que se está preparando, y su niña está en una primaria también, cuidada, en una tanda extendida, en un colegio dirigido por sacerdotes, es decir, está totalmente cuidada, pero esa es una, como tú dices, nosotros necesitamos políticas que enfrenten todo y que podamos hablar, como estamos hablando tú y yo ahora, de que esas tres causales son un engaño, una mentira, que no son necesarias. No. ¿Por qué? Porque lo que sí tiene que haber es solidaridad, tiene que haber amor. Respeto por la vida. Respeto por la vida, fundamentalmente. Eso es lo más importante. Jaime, realmente yo creía que estos minutos íbamos a tener que hacer así, no sabíamos. Realmente nos ha faltado tanto tiempo para hablar de muchísimos otros temas que yo tenía pensado hablar contigo y que no dio, pero esto nos obliga a tener que volver a juntarnos, a hablar de muchos otros temas, claro, que de la manera que tú lo has tratado tan sencillamente, que todo el mundo lo entiende, aunque no seamos médicos. Pues yo me siento feliz de que hayamos compartido esta tarde y que hayamos traído tanta información importante a ese público que tanto necesita, porque nuestro a veces se oye menos. Así es. Gracias.